Buenos días, entonces soy el profesor Henry Williams Dávila Espinosa, estoy a cargo de la asignatura de lenguaje. Bien, en el transcurso del desarrollo del temario, ¿no? Se van a subir ejercicios complementarios a la plataforma. De la misma forma, programaremos seminarios y repasos previo a los exámenes que ya se coordinará con el monitor y con el delegado o delegada respectivamente. Muy bien, entonces iniciemos con el desarrollo del temario. Bien, empecemos por la comunicación, ¿no? Por la comunicación. Listo. Entonces, definamos el término comunicación, ¿no? ¿Qué es comunicación? Mira, si nos remontamos a su etimología, comunicación, el término comunicación deriva del latín, del latín comunicare, ¿no? Comunicare, que quiere decir compartir, ¿no? Ah, ya, listo. Entonces, la comunicación implica compartir. La comunicación es transmitir. La comunicación es intercambiar, ¿no? Hacer partícipe al otro. Eso es la comunicación. La comunicación es compartir. Mira, desde la etimología. Por lo tanto, definimos a la comunicación como un proceso. Recuerda, mira, tenemos la palabra clave sobre comunicación. La comunicación es un proceso de interacción social, ¿no? Un proceso de intercambio de información, un proceso de interacción que, donde usando un conjunto de signos lingüísticos, signos no lingüísticos, vamos a compartir emociones, sentimientos, anhelos, proyectos, ¿no? Entonces, mi palabra clave sobre la comunicación es un proceso de interacción social, un proceso donde vamos a intercambiar información, ¿no? Se va a intercambiar información, usando signos lingüísticos, signos no lingüísticos. Muy bien. Otro rasgo que ver sobre la comunicación. La comunicación presenta características. Ahora recuerda cuáles serán esas características de la comunicación. ¿Cuáles son las características de la comunicación? Efectivamente, ahí te leo bien, son cuatro las características de la comunicación. Bien, empecemos por la característica de que la comunicación es dinámica. Dinámica porque la comunicación está en constante desarrollo, porque siempre estamos comunicando de diversas formas. Comunicas de forma oral, de forma escrita, usando otros signos no lingüísticos también, ¿no? Y estos se van integrando a las necesidades del hablante, ¿no? Siempre lo estamos haciendo, siempre estamos comunicando. ¿Ve? Por ello es dinámica, porque está en constante desarrollo. Bien, otra característica, niña, recuerda, ¿qué otra característica tenemos? ¿Qué otra característica tiene la comunicación? Muy bien, ahí está. Es inevitable, inevitable. Ah, tienes un prefijo por acá, ¿no? Un prefijo de negación. Inevitable. Pues decimos que la comunicación es inevitable porque no dejamos de comunicar, ¿no? No dejamos de comunicar. Siempre estamos comunicando. Siempre estamos comunicando. No dejamos de comunicar, ¿no? Recuerda cuando dejaste en visto aquel mensaje, ¿no? Comunicaste. Claro, uno no deja de comunicar. O te dejaron en visto ya. Bueno, otra característica. La comunicación es... Ahí está, muy bien Franklin, efectivamente. Bien, bidireccional, bi. Listo, bi es doble, bi es dos. Ah, ya, entonces, dice que la comunicación es
bidireccional. Bidireccional. Direccional. Ah, ya. O sea, toda comunicación es doble dirección. O sea, toda comunicación implica interacción entre el emisor y el receptor. ¿No? En todo acto comunicativo hay interacción entre el emisor y el receptor, porque estos intercambian roles, intercambian mensajes, ¿no? Esa es la comunicación. Por eso se dice que la comunicación es bidireccional, porque implica interacción de los interlocutores, interacción entre el emisor y el receptor, respectivamente. Y vamos, muy bien, Franklin, ahí está la característica. La cuarta característica de que es irreversible. Irreversible, listo. Ahora decimos que la comunicación es irreversible, irreversible, porque la comunicación que se completó, el acto comunicativo que se ha concretado, no se borra, no tiene retroceso, no se destruye la comunicación. No se destruye, no tiene retroceso, no se borra. Ah, profe, elimino los mensajes, ¿no? Elimino para todos. Igual, si ya se ha leído, si ya se ha completado, si ya se concretó el acto comunicativo, ya no puedes borrar. La comunicación es irreversible. ¿Listo? Entonces recuerda, características de la comunicación, DIBI. Características de la comunicación es DIBI. Dinámica, inevitable, bidireccional e irreversible. Dinámica, inevitable, bidireccional e irreversible. 4 características de la comunicación. DIBI. Recuerda. La comunicación es DIBI. Palabra clave sobre definición de comunicación. Proceso. La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes donde se comparte información. Características DIBI. Dinámica, inevitable, bidireccional e irreversible. 4 características. Bien, nota, hace la captura y seguimos. Muy bien, entonces continuemos. Veamos otro aspecto. Recordemos que la comunicación es un proceso, ¿no? Al ser proceso, tiene fases. Bien, entonces veamos las fases de la comunicación, las fases del circuito comunicativo. Bien, la comunicación presenta una fase psíquica, una fase fisiológica, llamada también fase anatómica, ¿no? Y la fase física. Bien, estas fases se van a evidenciar, se van a visualizar en la interacción, ya tenemos aquí el gráfico, en la interacción del emisor y el receptor, ¿no? En esa interacción. Porque recuerda, una de las características, de las 4 características de DIBI, recuerda características de comunicación DIBI, una es bidireccional. Ah, porque en la comunicación interactúa el emisor y el receptor, los interlocutores. Bien, en esa interacción vamos a visualizar las fases comunicativas. Bien, entonces tenemos el rol del emisor, ¿no? Lo que hace el emisor es parte de la realidad, parte de una intención, ¿no? Y ello lo tiene que elaborar en mensajes, ¿no? Y cuando elabora los mensajes el emisor, lo que hace el emisor está codificando, ¿no? Porque el emisor es un codificador, el emisor es un encodificador. Ah, ya, ese proceso de codificación, de elaboración de los mensajes, ¿no? Pertenecen a la fase psíquica, ¿no? A la fase psíquica. Así es, la fase psíquica, codificación, el emisor, ¿no?
cuando elabore los mensajes. Eso es un proceso psíquico, psicológico. Muy bien. Ahora, el receptor, cuando haya recepcionado los mensajes, lo que hace es decodificar, ¿no? Lo que se da en la mente del receptor es la decodificación o descodificación, ¿no? También es válido, ¿sí? También te viene con esa denominación, descodificación, ¿no? El receptor es decodificador, descodificador también. Entonces recuerda que la codificación y la decodificación, ¿no? La codificación en el emisor y la decodificación en el receptor, ¿no? Pertenecen a la fase psíquica, ¿no? Pertenecen a la fase psíquica. Bien, veamos la fase fisiológica, la fase anatómica, ¿no? En la fase fisiológica, en la fase anatómica, recuerda que el primer paso fue que el emisor elabore los mensajes. Listo. Elabora los mensajes, los codifica y listo. Luego requiere un conjunto de órganos para poder materializar, para poder exteriorizar esos mensajes, esa información codificada, el mensaje, ¿no? Cuando hace uso, cuando moviliza los órganos, estamos en la fase fisiológica, el uso de órganos, ¿no? Exactamente en el caso del emisor, pues hará uso del aparato fonador, ¿no? Claro, si es una comunicación oral, ¿no? O el sentido del tacto si hablamos de una comunicación escrita. Eso corresponde a la fase fisiológica del emisor. Y en el receptor, la fase fisiológica es cuando moviliza, igual órganos, moviliza sentidos para percibir la información que le llega del exterior, ¿no? Que le llega a través de un canal. Usa el sentido de la audición, el sentido de la vista, el sentido del tacto. Eso corresponde a la fase fisiológica en el receptor. Y en la fase física comprende lo externo, comprende el transcurso del mensaje desde el emisor al receptor, ¿no? A través de un canal, de un medio físico, el soporte físico. Esa es la fase física, ya cuando se envía el mensaje a través de un canal. Bien, entonces, en resumen, las fases comunicativas en el emisor son los siguientes, ¿no? Primero es psíquica, luego es fisiológica y luego es física. Porque lo que hace el emisor primero, elabora los mensajes, codifica, sistematiza. Ha sistematizado, ha codificado. A ver. Mira, la de la emisora, primero fue psíquica, porque ha codificado, ha elaborado los mensajes. Luego, hace uso de los órganos para exteriorizar. Esa es la fase fisiológica, fase anatómica. Y finalmente lo envía a través de un canal. Esa es la fase física. Bien, son las fases del emisor. Psíquica, fisiológica y física. Bien, vamos con el receptor. Mira, ojo que se contrapone aquí. Primero es física en el receptor. Luego es fisiológica y luego es psíquica. Se invierte, ojo la secuencia. Ojo, recuerda esta secuencia. ¿Listo? Ya, mira, entonces lo que pasa en el receptor primero es física, ¿no? Primero es física. Primero le llega el mensaje a través de un canal. Luego usa los sentidos para interiorizar. En el caso del receptor tiene que interiorizar. Usa los sentidos para captar. Psíquica cuando va a interpretar, ¿no? Va a decodificar. Por lo tanto, por lo tanto, las fases comunicativas, las fases de la comunicación son psíquica, fisiológica y física. En el caso del emisor, psíquica, fisiológica, física. En el caso del receptor, física, fisiológica y psíquica, respectivamente. Bien, estas son las fases de la comunicación. Bien.
Toma nota, hace la captura y seguimos. Muy bien, muy bien. Entonces, continuemos. Veamos otro aspecto de la comunicación. Bien, veamos los elementos comunicativos. Los elementos de la comunicación, ¿no? Los elementos comunicativos, los elementos de la comunicación. Bien, los elementos comunicativos, los elementos de la comunicación hacen un total de 7, claro, 7 elementos comunicativos. Listo. ¿Y cuáles son esos elementos comunicativos? ¿Cuáles son esos elementos comunicativos? El Ya, emisor. muy bien. Ahí está. Ahí tenemos el emisor, ¿no? El ente que inicia la comunicación. Llamado también, este ente, llamado también codificador, ¿no? También le llamamos encodificador. También le llamamos autor, ¿no? El autor es el emisor. El hablante es emisor. Bien, este ser codifica, elabora el mensaje. El mensaje es la información enviada, información sistematizada, ¿no? Información que se comparte. Bien, pero recuerda, el emisor, para elaborar los mensajes, parte, parte de un referente, parte de una realidad. Entonces, si quiero hallar el referente, me voy a preguntar aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? Tema o asunto, ¿no? Ya está. Tema o asunto. Ahora, esa información lo envía por un canal, ¿no? El canal es el medio físico. Medio físico, soporte físico que transporta los mensajes. El canal constituye medio físico, ¿no? Es el medio físico a través del cual, ¿no? Se envían los mensajes. Ese es el canal, medio físico. El receptor, el receptor es el ser que decodifica, es el decodificador, decodificador, decodificador. Ojo que también se le llama descodificador, descodificador. El lector es receptor también, ¿no? El oyente es receptor también. El destinatario también es receptor. También tenemos el elemento código. Recuerda que para el emisor, para elaborar los mensajes, parte de una realidad. Y usa el sistema de signos para elaborar ese mensaje, ¿no? El código viene a ser el sistema de signos. Y usa un sistema de signos, usa un sistema de signos lingüísticos o no lingüísticos, ¿no? Puede usar un sistema de signos lingüísticos o no lingüísticos. En esta clase estamos usando el español, el castellano, entonces es un código lingüístico. Bien, código, sistema de signos. Sistema de signos lingüísticos o no lingüísticos. Bien, se van completando los elementos comunicativos. Bien, veamos circunstancia. Respecto a circunstancia, corresponde el tiempo y espacio que rodea la comunicación, ¿no? Tiempo y espacio que rodea a la comunicación. Eso es la circunstancia. Tiempo y espacio que rodea
a la comunicación. Entonces, los elementos comunicativos son 7. El ser que inicia la comunicación, el ente que inicia la comunicación viene a ser el emisor. Quien parte, recuerda, que primero parte de una realidad, parte de un referente para elaborar los mensajes, ¿no? El cual lo realiza usando un sistema de signos. Luego esta información lo transmite de por un canal al receptor, ¿no? Y toda esta situación comunicativa pues se circunscribe, ¿no? En una situación, se circunscribe en un tiempo y espacio, ¿no? Ah, ya, por ello llamamos circunstancia, circunstancia. Bien, ahora, un dato, tú que eres datera, niña. A ver, ¿cuál es el elemento requisito para afirmar que exista comunicación? El elemento requisito para que exista comunicación. ¿Cuál de estos elementos? Ahí está, muy bien, leo. A ver, Nicole, te voy leyendo. Mira, ¿cuál de estos elementos es imprescindible? Es una condición, ¿ah? Para afirmar que es comunicación. A ver, ¿cuál es ese elemento? Claro, muy bien, ahí te voy leyendo. Claro, así es. El elemento requisito para afirmar que existe comunicación es el código, ¿ya? El elemento requisito para decir que es comunicación es código. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Porque para que exista comunicación, el emisor y el receptor, ¿no? Deben conocer el mismo código. ¿Ya? Los interlocutores deben conocer el mismo código, el mismo sistema de signos. De caso contrario, no hay comunicación. ¿Ya? Entonces el elemento requisito, ¿no? Para que exista comunicación es el código. ¿Ya? Porque los interlocutores deben conocer, deben manejar el mismo código. De caso contrario, no hay comunicación. Muy bien. Veamos una situación comunicativa entonces. Ya. A ver. Si digo, ya. Brenda lee un cómic en el salón. Ya, listo. Salón constituye la circunstancia, ¿no? Salón constituye la circunstancia. Listo. A ver, vamos por otro elemento. Un cómic. Ah, ya. Un cómic. ¿Qué será un cómic? Ah, yo te pongo así, ¿no? El contenido del cómic. A ver. Recuerda
que los interlocutores codifican y decodifican. Ahí está, a ver, te leo. Ya, un cómic correcto, ¿no? Un cómic, el contenido del cómic, eso es el mensaje. Muy bien, Lady, ahí te leo. Así es, ¿no? Viene a ser el mensaje. Claro. ¿Y cuál es el código, no? En este caso el español, ¿no? A ver, ¿y quién sería el emisor? A ver. Busca el emisor. Por ahí hay interrogante. ¿Quién es el emisor? ¿Quién sería el emisor? Ah, ahí está, correcto. Yosaki. El autor, ahí está. Nicole. Franklin, muy bien. María. El autor. Correcto. El autor. Así es, Rosmelinda. El autor viene a ser pues el emisor. Está. Ahora, por ahí decían el libro, el papel. Eso sería canal, ¿ah? Eso sería canal. Eso sería lo físico. Eso sería canal. Así es. El medio, claro, pues el medio, el medio. Exacto. Muy bien, vamos con otra situación, a ver, otra situación comunicativa. Otra situación comunicativa. A ver si decimos. El policía de tránsito agita fuertemente los brazos, ¿no? Para controlar el tráfico vehicular, ya. El tráfico vehicular. Listo. Empecemos. Busca en este caso al receptor. ¿Cuál es el receptor en esta situación comunicativa? Efectivamente, ¿no? El receptor o receptores en esta situación pues serán conductores, ¿no? Los peatones, claro, porque, claro, ellos son los receptores. Y el emisor en este caso es el policía de tránsito. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la circunstancia? Ahí está, claro. ¿Cuál es la circunstancia? Claro, la circunstancia, claro, ¿no? La circunstancia es el tiempo y espacio y lugar, ¿no? ¿Y dónde estaría un policía de tránsito controlando un tráfico? Claro, una esquina, una carretera, una calle, ¿no? Una avenida. Ya, listo, listo. ¿Cuál es el mensaje? Claro, el mensaje, avance, ¿no? Agita fuertemente los brazos, ¿no? Ya, el mensaje es que avancen, ¿no? ¿Cuál es el código? El código en este caso es el movimiento de los brazos, ¿no? El código es el movimiento de los brazos, por lo tanto es no lingüístico, claro, ¿no? El movimiento de los brazos, eso es el código. Porque ¿qué está usando para comunicar? El movimiento de los brazos. Listo, ¿no? Y esto que, ¿de qué naturaleza es el código? Es no lingüístico, ¿no? Se enmarca como no lingüístico. Claro, así es cielo, efectivamente. El referente pues será normas de tránsito, ¿no? El tema, reglas de tránsito. Así es, efectivamente. Bien, ahora, en la comunicación recordemos que se van a presentar dificultades. ¿Ya? Ahora, respecto a las dificultades que se presentan en la comunicación, se denomina interferencia, se denomina ruido. ¿Ya? Ahora, esas dificultades, específicamente, ¿con qué elementos o a qué elementos involucra? Involucra a estos elementos. ¿Ya? Involucra el emisor, receptor, canal y mensaje. Eh, ya, listo. En el caso del emisor, una interferencia, un ruido de parte del emisor, que el emisor tenga una afección respiratoria, ¿no? O por ejemplo tenga un cuadro de asma, ¿no? Y que articule muy bajito, entonces una dificultad
¿sí? Tenemos interferencia. O en el caso del receptor, que tenga un problema auditivo, un problema visual, no pueda decodificar de forma correcta. Interferencia, ruido. A nivel de canal, interferencia a nivel de canal, pues sí, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones virtuales, ¿no? Lo hemos percibido en algún momento, se entrecorta la señal, ¿no? Ah, bueno, eso es interferencia. Otra interferencia en canal, a ver, digamos, estás revisando un oficio y, bueno, la hoja esté deteriorada. El soporte físico, el canal esté deteriorado, ¿no? ¿Sí? Una interferencia a nivel de mensaje, a nivel de mensaje. Interferencia a nivel de mensaje. En aquel oficio que estás revisando, asumimos que se han omitido tildes, por ejemplo, ¿no? Se han omitido tildes, se han omitido comas, y esto hace que en el texto exista ambigüedad. ¿Es interferencia? Sí. ¿Es ruido? Sí. ¿Ve? Eso es interferencia, ese ruido. Ahora, ¿cómo se combate el ruido? ¿Cómo se perfecciona, por lo tanto, la comunicación? Se combate con feedback o retroalimentación, ¿no? Feedback o Profesor, Sí, profesor, el audio no pasa completo de lo que usted habla. ok, ok. Ah, ya me dices que el audio... Ya. A ver, entonces voy a apagar por instantes la cámara a ver, mejorar la transmisión. Ya, muy bien. A ver, voy a tener apagado la cámara unos instantes, a ver, para ir normalizando. A ver, por ahí hay una situación en el chat de Leo, dice, un tipo de interferencia sería en el caso de que la señal de internet es muy baja. Claro, ¿no? Entonces, hay intermitencia en la transmisión, eso es interferencia, claro. Eso es interferencia, efectivamente, ¿no? Ese es un caso de interferencia. O, por ejemplo, tenemos otras situaciones por las tormentas eléctricas a veces, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Que pues baja la transmisión, por ejemplo, de una transmisión radial, una transmisión televisiva, la misma señal del celular, ¿no? ¿Es interferencia? Sí. ¿Es ruido? Sí. Ahora, ¿cómo se combate la interferencia y cómo se combate el ruido? Se combate con feedback, se combate con retroalimentación. ¿En qué consiste este último? Pues será que el emisor, por ejemplo, module la voz, repita lo dicho, ¿no? Y de estas son medidas que se están tomando para perfeccionar pues la comunicación, ¿no? Entonces, feedback o retroalimentación lo que nos permiten es combatir la interferencia, combatir el ruido en la comunicación. Entonces recuerda, los elementos comunicativos son 7: emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, circunstancia, de los cuales, recordemos, el elemento requisito para la comunicación es el código, el sistema de signos, que el emisor y el receptor manejen el mismo sistema de signos para que exista comunicación. Ambos tienen que comprender y manejar el mismo sistema de signos. De caso contrario, no hablamos de comunicación. Muy bien. Entonces, toma nota, continuemos. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. Bien, veamos otro aspecto. Bien, pasamos por las clases de comunicación, ¿no? Clases de comunicación humana,
¿no? Clases de comunicación humana. Bien, en este punto, para reconocer las clases de comunicación, vamos a ir por los criterios. Primera condición, primer criterio, por el tipo de código. Por el tipo de código, ¿no? Hablamos de comunicación lingüística, comunicación verbal, llamada también comunicación sistemática. Una comunicación verbal, una comunicación lingüística, ¿no? Se refiere a aquella comunicación que se da en el plano oral, toda comunicación escrita. Eso es lingüística. Dice, Mariano lee las noticias. Ah, lectura de noticias. En la lectura, eso es comunicación lingüística. A ver, ponemos otra situación. Decimos que Kiara expone sobre la contaminación del río Guayaga. Kiara expone sobre la contaminación del río Guayaga. En una exposición, advertimos que es oral, por lo tanto es comunicación lingüística. Toda forma de comunicación oral, toda forma de comunicación escrita, por lo tanto es lingüística. A ver, te pongo otra situación. Decimos que Ana escribe una carta a sus padres, ¿no? Es comunicación lingüística, comunicación verbal. Listo. Bien, por otra parte tenemos la comunicación no lingüística, la comunicación no verbal, no lingüística, no verbal. Ahora, hablamos de comunicación no lingüística, no verbal, cuando comunicamos, ¿no? A través de gestos. Cuando en lugar de palabras usamos gestos, usamos señales, usamos imágenes, usamos mímicas. En ese caso estamos ante una comunicación no lingüística, ante una comunicación asistemática. A ver, si digo Fiorella abraza fuertemente a su madre por su cumpleaños, ¿no? Fiorella abraza fuertemente a su madre por su cumpleaños. Comunicación no lingüística, comunicación asistemática. ¿Ve? El árbitro muestra una tarjeta roja al portero. Ah, ya, en esa situación, mira, el árbitro no articula palabras, ¿no? No está articulando palabras de estás expulsado, ¿no? Solo le muestra la cartulina roja, en lugar de decir estás expulsado, le muestra la cartulina roja. Eso es comunicación no lingüística. ¿Ve? Estás comunicando usando gestos, señales, mímicas, imágenes, sonidos, entre otros. Comunicación no lingüística, comunicación asistemática. Clases de comunicación por el destino del mensaje. Por el destino del mensaje, reconocemos una comunicación intrapersonal. Decimos que es intrapersonal. Ah, fíjate el prefijo intra, intrapersonal. A ver, Giovena, ahora se me escucha, Giovena. Por el destino del mensaje, comunicación intrapersonal. Comunicación intrapersonal. Cuando el emisor y el receptor es una sola persona. Ejemplo, dice Luisa reflexiona sobre su futuro. Luisa reflexiona sobre su futuro. Intrapersonal. Recuerda intra, el prefijo intra, ¿no? Tienes una guía por aquí. El prefijo intra. Intra es dentro de la persona. O sea, intrapersonal, una sola persona hace el papel de emisor y receptor.
Ahora, comunicación interpersonal. Inter es entre personas. Interpersonal es entre personas, ¿no? Entonces, es en una comunicación donde listo. Por la dirección del mensaje, hablamos de comunicación unidireccional, ¿no? Decimos que una comunicación es unidireccional, de un solo lado, ¿no? Unilateral. ¿Ya? También vamos a hallar por ahí la denominación de unilateral. Unidireccional, unilateral, o sea, de un solo lado. Esta comunicación se va a evidenciar cuando el mensaje va del emisor hacia el receptor, nada más. El mensaje se transmite del emisor al receptor. O sea, estos interlocutores no intercambian roles. Ejemplo, dice José lee Los Heraldos Negros de César Vallejo. Ya, en este caso, mira, José recibe los mensajes, ¿no? Decodifica, interpreta, se da la comunicación, sí. Pero el mensaje solo fue de Vallejo hacia José, nada más, ¿ves? Por ello, comunicación unidireccional. Bien. Por otra parte, tenemos la comunicación bidireccional. Ahora, decimos que es una comunicación bidireccional, bi es 2, o sea que la comunicación tiene doble dirección, llamado también comunicación bilateral, ¿no? Bilateral porque se comunica de ambos lados, bilateral de ambos lados, ¿no? En una entrevista personal, ¿no? Una entrevista, claro, nos plantea una comunicación bidireccional, donde el emisor y el receptor intercambian roles, intercambian funciones. Otra situación de comunicación bidireccional, por ejemplo, un debate, por ejemplo, ¿no? Ya que vienen las elecciones municipales, debate electoral, por ejemplo, ¿no? Claro, donde cada uno presenta su punto de vista y el otro, bueno, pues tiene que cuestionar o tiene que refutar, ¿no? Entonces, comunicación bidireccional, bidireccional. Entonces, estas son las clases de comunicación. Por el tipo de código, lingüística, no lingüística. Por el destino del mensaje, tengo intrapersonal, interpersonal. Por la dirección del mensaje, tengo comunicación unidireccional, tengo comunicación bidireccional. Muy bien. Continuemos con las clases de comunicación. Bien, continuando con las clases de comunicación, veamos por la ubicación espacio-temporal. Por la ubicación espacio-temporal, identificamos una comunicación directa. Decimos que es directa cuando los interlocutores comparten
circunstancia, comparten tiempo y espacio, ¿no? En ese caso es comunicación directa. Cuando los interlocutores comparten tiempo y espacio, emisor y receptor están en el mismo lugar, ¿no? Un diálogo entre amigos en las escaleras del colegio, ¿ya? Comunicación directa, ¿no? Están juntos, están cerca, están contiguos. Por otra parte, tenemos la comunicación indirecta. Ahora, es indirecta cuando los interlocutores, cuando el emisor y el receptor, ¿no? Están separados por la circunstancia. Cuando entre estos dos existen barreras de tiempo y espacio, ¿no? Barreras de tiempo y espacio. Dice, Francisco chatea con su prima de Francia. Claro, comunicación indirecta. Otra situación de comunicación indirecta. Las clases virtuales del CEPREVAL, ¿no? Pero podemos plantearnos, pero es una clase síncrona, porque es al mismo tiempo. Claro, se trata de una clase síncrona, pero igual existe la barrera de espacio, ¿no? Existe la barrera de espacio. Por lo tanto, se enmarca como comunicación indirecta, ¿no? Las clases virtuales se preval como comunicación indirecta. Se enmarca como comunicación indirecta. Indirecta. Muy bien. Otra condición para clasificar. Por el interés del mensaje, por el interés del mensaje. Por el interés del mensaje, por el interés del mensaje tenemos comunicación pública, comunicación pública. Ahora, decimos que es comunicación pública porque el mensaje está dirigido a receptores ilimitados. Receptores ilimitados. La información no se restringe, ¿no? La información no se restringe. La información que se transmite es de interés colectivo, ¿no? Un comunicado sobre elecciones municipales, ¿ve? Eso es de interés colectivo. A ver, anuncio de convocados para los amistosos de la selección peruana por Ricardo Gareca. Ah, eso es una información de interés colectivo. Todos pueden acceder a esa información, ¿eh? Por lo tanto es comunicación pública. Bien, por otra parte, comunicación privada. Cuando es privada, los receptores son limitados. La información se restringe. Se restringe a ciertos receptores, ¿no? Porque el mensaje es de interés personal, ¿no? Es de interés personal. Dice, Gertrudis lee una carta de su madre, ¿no? Esto involucra a Gertrudis y la madre nada más. Por el interés del mensaje, por lo tanto tenemos comunicación privada, ¿no? Comunicación privada. Siguiente criterio para clasificar. Por la jerarquía entre los interlocutores. Por la jerarquía entre los interlocutores, tenemos comunicación horizontal. Ahora, cuando hablamos de comunicación horizontal, es que entre el emisor y el receptor, ¿no? Existe confianza, existe una cercanía, ¿no? Que entre ellos se pueden tutear, ¿no? Podemos estar afirmando que pueden usar un registro informal, ¿no? Si existe tanta confianza, una conversación de enamorados, ¿no? Comunicación horizontal. Por otra parte, tenemos la comunicación vertical. Y decimos que es comunicación vertical cuando entre los interlocutores se mantienen las distancias de rango, se mantienen las distancias de, de cargo, de autoridad, ¿no? De puesto. Por lo tanto, tenemos comunicación de tipo vertical, ¿no? Digo, Aldo dialoga con el gerente de la empresa. O planteamos otra situación donde Ricardo conversa sobre sus notas con el director. Comunicación de tipo vertical. Teniendo en cuenta este último por la jerarquía entre los interlocutores. Bien, esta es la segunda parte de las clases de comunicación. Recuerda,
Por la ubicación espacio-temporal, comunicación directa e indirecta. Por el interés del mensaje, comunicación pública y privada. Por la jerarquía entre los interlocutores, comunicación horizontal y vertical. Muy bien. Continuemos con las clases de comunicación. Bien, tenemos por la calidad del emisor. Por la calidad del emisor. Tenemos una comunicación de difusión. Decimos comunicación de difusión cuando el emisor, cuando un emisor, cuando un individuo se dirige a muchos receptores, ¿no? Un emisor se dirige a muchos receptores. Bien, dice el sacerdote realiza una misa. Ya, listo. Vamos con otra situación. Decimos que el dirigente Juan Pérez se reúne con sus vecinos en el parque, ¿no? Para exponer sobre la contaminación. Ya está. De difusión. Una persona y muchos receptores. Para hablar de comunicación de difusión. Por otra parte, comunicación de masas. Respecto a la comunicación de masas. En la comunicación de masas, el emisor es un organismo complejo. El emisor es una institución. Además, usa medios masivos para transmitir sus mensajes. Usa medios masivos para transmitir sus mensajes. Ejemplo, un spot radial sobre examen de admisión de la UNEVAL, ¿no? En este caso el emisor es la UNEVAL, la Universidad Nacional de Emilio Balizán, una institución. Por lo tanto es comunicación de masas. Cuando es de masas, el emisor es una institución, un organismo complejo y está usando medio masivo. Bien, entonces son los 7 criterios para clasificar a la comunicación humana, ¿no? Ojo, recordemos que en una sola situación se pueden advertir varios tipos de comunicación. Para hacer una identificación correcta, válida, tenemos que tener en cuenta la condición. A ver, veamos una situación comunicativa. Ya, a ver, si te digo Lorena chatea con sus primas vía Facebook en las tardes. Ya, listo. Tienes la siguiente situación comunicativa. Ya, tenemos la siguiente situación comunicativa. Y vamos a hacer un ejercicio así rápido de reconocer los tipos de comunicación. Primera condición, por el tipo de código. Por el tipo de código, ¿qué comunicación se advierte en este caso? Muy bien, ahí te leo. Efectivamente, ¿no? Una comunicación lingüística, una comunicación escrita, una comunicación verbal, correcto, una comunicación sistemática. Por el destino del mensaje, muy bien, por el destino del mensaje, ahí está, Nicole nos dice que es comunicación Persona interpersonal, claro, y por la dirección de los mensajes, bidireccional. claro, bidireccional, correcto, ¿no? Bidireccional, porque nos dice que chatea con sus primas y el contexto de un chat es intercambiar mensajes, y está, bidireccional por lo tanto. Por la ubicación espacio-temporal de los Hola, claro, por la ubicación espacio-temporal de los interlocutores. Claro, indirecta. Si se están comunicando vía Facebook es porque están separados, porque hay barreras de tiempo, de espacio, ¿no? Indirecta. Claro, así es. A ver, por la jerarquía entre los interlocutores, por la jerarquía. Horizontal. Claro, ¿no? Será comunicación horizontal. Por el interés del mensaje. Muy bien, Lady Nicole Franklin, ahí te leo. Correcto, horizontal.
Ahora, por la jerarquía es ya, por el interés del mensaje, claro, por el interés es una comunicación privada, ¿eh? Es una comunicación privada. Así es. Mira, mira, en un solo caso, en una sola situación, hemos advertido que, mira, esta es lingüística, es interpersonal, es bidireccional, es indirecta, es horizontal, es privada. ¿Ya? Entonces, ojo, recuerda, cuando nos plantean reconocer tipos de comunicación, hay que fijarnos, hay que buscar la condición. ¿Qué condición nos están pidiendo? ¿Ya? Porque, ojo, a veces pasa, a la primera leo y digo, ah, ya, esto es lingüística, pero sí es lingüística. También es interpersonal, pero ojo, va a depender de la condición. ¿Ya? Ojo, recuerda que en este caso tenemos condiciones para reconocer un tipo de comunicación. Muy bien, muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente bloque de este capítulo. Bien, entonces continuemos, veamos el lenguaje, ¿no? El lenguaje, el lenguaje humano. Bien, para definir, para definir el lenguaje, se ve desde dos ópticas. El lenguaje como facultad y el lenguaje como instrumento, ¿no? Lenguaje como facultad y lenguaje como instrumento. Ahora, lenguaje como facultad, ¿no? Lenguaje como facultad. Lenguaje como facultad decimos que es una capacidad exclusivamente humana, el lenguaje, ¿no? Es un rasgo eminentemente humano. Entonces, mi palabra clave cuando me hablan de lenguaje es capacidad. Recuerda, cuando me hablan de comunicación es proceso. Cuando me hablan de lenguaje es facultad, es capacidad. Capacidad psicobiológica propia del hombre, ¿no? Eso es el lenguaje, ¿eh? Exclusiva, la que nos diferencia de otros seres vivos. Ahora, el lenguaje como instrumento, el lenguaje ha permitido el desarrollo de las sociedades, ¿no? Claro, porque el lenguaje nos permite comunicar. Haciendo uso de sistema de signos, nos permite comunicar, nos permite informar, nos permite expresar un estado de ánimo, adornar los mensajes, ordenar, ¿no? Informar, ¿no? El lenguaje como instrumento nos permite la comunicación, ¿no? Facilita la comunicación a través del uso de sistema de signos, ¿no? Así es. Lenguaje como facultad, capacidad propia exclusiva del hombre. Como instrumento nos permite la comunicación, haciendo uso de un sistema de signos, sistema de signos. Muy bien. Entonces veamos otro rasgo, otro punto sobre el lenguaje. Bien, respecto al lenguaje, veamos sus características. Bien, tenemos la característica de que el lenguaje es universal. Ahora, decimos que es universal, porque todo ser humano lo posee, ¿no? Si hemos dicho que el lenguaje es una facultad propia del ser humano, entonces, sin distinción de raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, todo ser humano posee la capacidad del lenguaje. Tenemos la característica de que es racional. Racional porque es el resultado de la reflexión, ¿no? Esto reafirma, consolida la definición de que el lenguaje es propio del hombre. Claro, porque es el resultado de un proceso cognitivo, de un proceso psicológico.
¿no? Por ello es del uso de la razón. Por ello se dice que el lenguaje es racional. Otra característica, nos dice que el lenguaje es innato. Innato. Innato, porque es parte de nuestra carga genética, ¿no? Porque el lenguaje es parte de nuestra carga genética. Es inherente al hombre. Al nacer, uno ya trae la característica, ya trae esta capacidad, esta facultad, ¿no? Y es aprendido, también se afirma que es aprendido, porque esa capacidad, ¿no? Que es inherente al hombre, que es parte de nuestra carga genética, se desarrolla en un entorno social, ¿no? Se desarrolla en un entorno social. Porque recuerda que ese grupo humano, ¿no? Nos va a transferir un sistema de signos, ¿no? Nos va a heredar, por ejemplo, nosotros hemos heredado el español, ¿no? El castellano, porque ese entorno social usaba el español, ¿no? Y nos vamos empoderando de ello. Ahora, el sistema de signos es una herencia cultural, nosotros no cambiamos, porque el español ya existe, ¿no? El sistema de signos, ¿eh? Es limitante por ello. Tenemos otra característica de que es simbólico. Simbólico porque representa la realidad, ¿no? Nos dice que representa la realidad. Porque a través de signos tú puedes representar. Si yo te digo cómo es una manzana, tú puedes afirmar, pues es redonda, es dulce, es roja. Mira, puedes describirla con palabras, ¿eh? Por ello el lenguaje es simbólico. Otra característica de que es biarticulado o que tiene doble articulación. Biarticulado o que tiene doble articulación. En una primera articulación, ¿no? El lenguaje es doblemente articulado. Y en una primera articulación, ¿no? Nos dice que podemos descomponer en unidades significativas. Unidades significativas. Esas unidades significativas se denominan morfemas, ¿no? Primera articulación, unidades mínimas significativas llamadas morfemas, Ejemplo, si queremos segmentar, por ejemplo, la palabra monitas, tenemos la palabra monitas, ¿no? Y segmentar en morfemas, en unidades que posean significado, quedaría de esta forma, ¿no? La segmentación quedaría de esta forma, ¿no? De la palabra monitas. ¿Por qué segmentamos así? Porque en este caso, esta partícula, mon, me da la idea, ¿no? Aporta, tiene la carga semántica de que se refiere a animal mamífero, ¿no? El it tiene el significado de que se refiere a que es pequeño, ¿no? Diminutivo. La de que es de género femenino, ¿no? Y la S de que tiene número plural, ¿no? De que tiene número plural. Así es. En una segunda articulación, ya, ojo que el lenguaje es doblemente articulado. Y en la segunda articulación, ¿qué vamos a hallar? Unidades, vamos a hallar a las unidades distintivas. Unidades diferenciadoras de significado. Esas unidades diferenciadoras de significado se llaman fonemas. Ahora, qué es un fonema? El fonema, el fonema constituye, los fonemas constituyen los sonidos ideales, los sonidos abstractos, los sonidos mentales, ¿no? Entonces, si tenemos la expresión, monitas, ojo, nos podemos hacer una idea de cómo suena, ¿no? Del sonido mental. Entonces, ¿cómo quedaría? De esta forma. Ya, con barras, sí, con barras.
¿ya? Porque la representación fonológica se hace con las barras oblicuas, ¿no? Con el slash. Todo minúscula y se tiene que estar graficando el acento, respectivamente. Entonces, estas son las características del lenguaje. Características del lenguaje. Muy bien. Veamos otro aspecto del lenguaje. Muy bien. Continuemos, por lo tanto. Veamos los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje, listo. ¿Cuáles son esos planos del lenguaje? ¿No? ¿Cuáles son los planos del lenguaje? Recuérdalo. Ojos son como una moneda. Son como el cara y sello de una moneda. Así es. Correcto, ahí está, muy bien, ahí te leo. Claro, los planos del lenguaje comprenden lengua y habla, ¿no? Lengua y habla. Los planos del lenguaje son planos interdependientes, indesligables, porque el estudio que se realiza de la lengua, ¿no? También involucra el habla y viceversa. Así es. Entonces, pero hay rasgos que nos permiten diferenciar. Bien, veamos las definiciones y establecemos de paso también las diferencias que existan entre estos dos planos. Ahora, si me hablan de lengua, mi palabra clave, la lengua es un sistema de signos lingüísticos. La lengua es el código, ¿no? La lengua es el código, ¿no? La lengua es el código. La lengua es un sistema de signos, ¿no? Y el habla es el uso, ¿no? El uso personal, el uso individual del sistema de signos. Es el uso, ¿eh? La lengua es el código, el habla es el uso de la lengua. La materialización, la representación física de la lengua se llama habla. La lengua es un fenómeno social. La lengua es un fenómeno colectivo, porque la lengua es un producto histórico, ¿no? La lengua es un producto histórico. Recuerda que la lengua se transmite generación tras generación. La lengua pertenece a la sociedad porque lo usa una comunidad de hablantes por convención, ¿no? Por convención. Mientras tanto, el habla es individual, el habla es personal, ¿no? El habla es individual, el habla es personal. La lengua es psíquica, ¿no? La lengua es abstracta, la lengua es latente. ¿Ya? Latente, abstracta. Y el habla es patente, el habla es evidente, el habla es concreta, es una actitud psicofísica. Patente, evidente, perceptible, ¿no? El habla es concreta, ¿no? El habla es concreta. Ahora, sobre la lengua nos dice que es casi perdurable, casi fija. Ojo, pero esto de casi fija y de casi perdurable se afirma en un sentido diacrónico, o sea, a través de muchos años, ¿ya? En un sentido diacrónico. Lo de casi perdurable para la lengua, lo de casi fija, eso se aplica en un sentido diacrónico, a través de muchos años. Porque si fuera sincrónico, es fijo la lengua. Sincrónico en un tiempo corto, ¿no? En el 2022, ¿el español cambiará? No.
pero si te digo en 1000 años presenta cambios, ¿no? En un sentido diacrónico. Ya. Mientras tanto, ahora, el habla es efímera, el habla es variable, el habla es momentánea. El habla es efímera, es momentánea. La lengua es homogénea, homo es igual, homogénea. Mira, en esta clase, para todos, ¿no? Es colectivo, es social la lengua. El español para todos es igual, ¿no? Todos estamos iguales en el español, en el castellano, en el aula. ¿Dónde percibimos las diferencias? En el uso. Porque el habla es heterogénea, ¿no? Cuando se dio la intervención de sus compañeras, de sus compañeros, hemos percibido en cómo es la entonación, la pronunciación, ¿no? Entre la dama, entre el varón, ¿no? Entre la del niño, la de un adulto, es distinta. Eso es el habla. Por eso es diversa. El habla es diversa, el habla es heterogénea. Pero la lengua es igual. La lengua es común, es homogénea. Pero el habla es heterogénea. Ya, la lengua es teórica. Ah, ya, las normas, las reglas del sistema de signos, ¿no? Eso es teórica. Y el habla es el uso, ¿no? ¿Cómo es el uso? Es práctica. Claro, es práctica. Es práctica. Bien, estos son los planos del lenguaje, lengua y habla. Planos interdependientes, indesligables, porque el estudio que se realiza sobre la lengua involucra habla y viceversa. Bien, planos del lenguaje, tenemos lengua y habla. Bien, a ver, acotamos por ahí otro subtítulo sobre idioma. Listo, ¿qué será idioma? Bien, sobre el idioma, muy bien, correcto, niña, ¿no? El idioma constituye lengua oficial, ¿no? Claro, la lengua oficial de un país, la lengua oficial de un estado. Para tener ese rango, debe estar reconocido en una constitución política, ¿no? Está reconocida en una carta magna. Así es. Entonces, en nuestro caso, en el caso peruano, eh, el artículo 48 de nuestra constitución vigente, ¿no? El CPP de 1993, el artículo 48 consagra que los idiomas del Perú son el castellano, el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes en el lugar que predominen según ley, ¿no? Eso dice el artículo 48 de nuestra Constitución Política. Ah, ya. Entonces, si nos plantean interrogantes sobre los idiomas del Perú, tenemos que el castellano, el quechua, el aymara, ¿no? Y las demás lenguas aborígenes. Entonces, ojo, si me están pidiendo reconocer un idioma del Perú, en las alternativas, no está castellano, no está quechua, no está aymara, pero sí está ushipibo, sí está nomatsigenga. Ah, pues eso es una lengua aborigen, es una lengua oriunda del Perú. Sí, entonces, claro, marco como idioma del Perú, claro, porque, ojo, la Constitución lo dice aquí, lenguas aborígenes. Lenguas aborígenes. Ah, ya, la Constitución establece que son idiomas del Perú, ¿no? El artículo 48. Castellano, quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes. Muy bien, muy bien. Entonces, continuemos, veamos otro aspecto ahora. Vamos con funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje.
Bien, las funciones del lenguaje son 6. En las funciones del lenguaje, recordemos que cada una de estas está relacionada con un elemento de la comunicación. Ahora, en una situación comunicativa, ojo, en una situación comunicativa, vamos a hallar más de una función. En una situación, ojo, ¿eh? O sea, en una situación comunicativa pueden coexistir varias funciones. Y entonces, ¿cómo yo marco de forma válida, de forma correcta, cómo identifico, ¿no? La intención del hablante. Entonces, si yo tengo interrogantes de funciones del lenguaje, yo debo que pensar primero cuál es la intención del hablante. ¿Ya? ¿Cuál es la intención? Bien, vamos por las funciones entonces. Bien, tenemos la función representativa. Ya por ahí vamos sacando la mnemotecnia. Representativa. Llamada también función referencial. Llamada también función informativa. Llamada también función denotativa. Denotativa, informativa, representativa, referencial. En este caso, usamos el lenguaje con el propósito de dar a conocer la realidad. Con el propósito de dar a conocer la realidad. Informas objetivamente. Ah, ya. Ojo, recuerda que en cada función se destaca un elemento. En la función representativa, en la función informativa, el elemento que se destaca es el referente. Referencial referente, recuerda. Ejemplo. Nos dice, el ministro de Salud advirtió incremento de contagios por el Ómicron. ¿Es una realidad objetiva? Sí, por lo tanto, función referencial, función representativa. Siguiente función, función apelativa, apelativa. Llamada también función conativa, apelativa o conativa. Bien, en este caso, se usa el lenguaje con el propósito de influenciar, con el propósito de modificar la conducta, ¿no? Con el propósito de modificar la conducta del receptor. Elemento que se destaca, por lo tanto, es el receptor en la función apelativa. A esto asócialo a mandato, orden, ¿no? Sugerencia. Ejemplo. Dice, estimado cliente, presente su carnet de vacunación contra la COVID-19. ¿Función apelativa? Sí, ¿no? A ver, vamos con otro caso. Te dicen, o lees un cartel que dice, compre jabón Dove. Ya, listo, compre jabón Dove. Ya, esta parte de una prueba por ahí, ¿no? ¿No? Compre jabón Dove. En esta expresión, compre jabón Dove, podemos advertir que es representativa, sí. Tiene referencial, sí. Pero cuando yo tengo que identificar una función, recuerda, tengo que ir por la intención. ¿Y cuál es la intención del hablante? Ah, que tú compres un producto. Busca influenciar. Busca modificar tu conducta. Por lo tanto, es función apelativa. Siguiente función. Expresiva. Expresiva. Emotiva. Sintomática. Expresiva, sintomática. ¿No? En este caso presentan los sentimientos, las emociones del hablante, del emisor. Elemento que se destaca, por lo tanto, es el emisor, ¿no? Dice, qué alegría verte después de 2 años, ¿no? Dice, quizá, ¿no? Quizá gane la apuesta, ¿eh? Ah, eso es una oración expresiva, ¿no? Espero que te vaya bien. Ah, mira, las opiniones, los puntos de vista se enmarcan dentro de la función expresiva, dentro de la función emotiva.
Así es. Muy bien. Funciones del lenguaje. Tenemos la primera parte de funciones de aquí. ¿Ya tienes una mnemotecnia ahí? Sí, mira. Representativa, apelativa, expresiva. RAE. RAE. Sobre las funciones del lenguaje. Representativa, apelativa, expresiva. Muy bien. Continuemos con funciones del lenguaje. Muy bien. Vamos con la función metalingüística. Recuerda siempre, para identificar una función del lenguaje, tendrá en cuenta intención del hablante. La función metalingüística, llamada también función de glosa, llamada también función metaverbal. En este caso, el propósito del hablante es explicar, ¿no?, rasgos del mismo lenguaje. Por lo tanto, elemento que se destaca es el código, ¿no? Elemento que se destaca es el código. Ejemplo, el objeto de estudio de la morfología es el morfema. Ah, tú dices, pero me está dando un concepto de la misma gramática, de la morfología. Ah, ya, eso es metalingüística. En ese caso predomina función metalingüística. Si decimos que los planos del lenguaje es lengua y habla, es función metalingüística, es función de glosa. Nostalgia presenta diptongo, ya, pues eso es función metalingüística. Elemento que se destaca es el código. Siguiente función, función estética, llamada también función poética. En esta función, la intención del hablante, el propósito del hablante es, ¿no?, embellecer la información que se transmite, ¿no?, con recursos estilísticos, ¿no?, con figuras literarias. Elemento que se destaca, por lo tanto, es el mensaje, ¿no? Elemento que se destaca es el mensaje. A ver, tenemos una paremia, un refrán, un adagio, una sentencia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Recordemos que las paremias no se comprenden literalmente. Las paremias son metáforas. Ah, ya, si hay metáfora es función estética, ¿no? Es función poética. Ah, ya. Entonces, ojo por ojo, diente por diente se marca como función, como ejemplo de función estética, función poética, por ello. Porque esta función también se llama función connotativa, ¿eh? Connotativa. A ver, o a la niña le dicen, ¿no? Eres mi primer pensamiento y el último del día. Ah, función estética, función poética. Así es. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? Nos dice Jorge Manrique. Función estética, función poética. Función fática, función de contacto, función fática o de contacto. Bien, la función fática, la función de contacto, busca garantizar la continuidad de la comunicación. Busca estabilizar la comunicación, ¿no? Entonces, la función fática va a estar presente al entablar, al iniciar la comunicación, ¿no? Elemento que destaca es el canal. Hola, buenos días, ¿no? Función fática porque está iniciando, está entablando la comunicación. Para mantenerla también, ¿no? Aló, ¿me escuchas? 1, 2, 3, probando, ¿no? ¿Qué es lo que prueba? La efectividad del canal. Ah, para finalizar, también, pues, ¿no? Es función fática, es función de contacto. Dice adiós, ¿no? Cambio y fuera. Función fática, función de contacto. Bien, entonces, para identificar las funciones del lenguaje, debemos tener en cuenta la intención del hablante. Bien, estos tres últimos, mnemotecnia, metalingüística, estética y fática,
Y de ello se desprende nuestra mnemotecnia para las funciones del lenguaje, ¿eh? RAEMEF, ¿no? RAEMEF, sí. A ver, vamos por aquí. Ponemos la mnemotecnia de las funciones del lenguaje, ¿eh? RAEMEF. Representativa, apelativa, expresiva, metalingüística, estética y fáctica. Muy bien. A ver, mientras tomes nota, vamos con un ejemplo por aquí de funciones del lenguaje. A ver, si decimos, a ver, Diego está molesto hoy. Listo. En esta situación, ¿qué función del lenguaje predomina? Expresiva. A ver, cuando nos dice Diego está molesto hoy, ¿cuál es la intención del hablante? Referencial. Referencial, representativa, porque nos está informando del estado de ánimo de Diego. Nos está hablando de tercera persona. Ah, mira una de expresiva. Esta sí es expresiva, mira. Si dices, estoy molesto con todos. Ah, mira, en primera persona, ¿eh? Mira, el verbo está en primera persona. Ah, esta sí es expresiva, ¿ve? Esta sí es emotiva. Esta sí es función sintomática. Ya. A ver, vamos con otra situación comunicativa. A ver, si digo, Rosa, Rosa estudia el, a ver, el indigenismo, vamos a poner así, el indigenismo. Ya. En esta acepción, Rosa estudia el indigenismo. ¿Qué función del lenguaje predomina? Referencial. Función referencial, función denotativa, función informativa. Ya. A ver, y si tenemos otro caso, nos dicen, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, por favor. Ya, listo, tenemos la expresión, cierra la puerta, por favor. ¿Qué función del lenguaje predomina en este caso? Apelativa. Apelativa. Claro, función apelativa, función conativa, ¿no? Función conativa. Así es. Muy bien. Entonces recuerda, cuando queremos identificar una función del lenguaje, tenemos que centrarnos en la intención del hablar, ¿no? En la intención del hablar. Las funciones son 6. Cada función se relaciona con un elemento de la comunicación. Representativa, apelativa, expresiva, metalingüística, estética y fática. RAEMEF. Funciones del lenguaje. Muy bien. Continuemos, veamos otro aspecto. Si nos alcanza, a ver, si nos alcanza. Bien, entonces veamos sobre las variaciones lingüísticas. Sobre las variaciones lingüísticas. Bien, tenemos a la variante regional, la variante geográfica, ¿no? La variante diatópica. Diatópica, topo es tierra, lugar, ¿no? Ah, ya. Cuando nos habla de dialecto, nos está hablando de la variante regional, la variante geográfica, ¿no? Y la variante geográfica, la variante regional depende del lugar de procedencia, depende de la región, ¿no? Como por zona geográfica podemos advertir cambios en el uso de un sistema de signos de una lengua. A ver, por ejemplo, mira, el dialecto en el aspecto sintáctico, ¿no? Dice, de la selva su encanto. Las personas de una región, de una zona geográfica, como en este caso de la región selva del Perú, ¿no? Ellos construyen su oración de esta forma, ¿no? De la selva su encanto. Eso es dialecto. ¿Eh? En el aspecto fonético, fonético ya es pronunciación. Mira, dices, compré caldo de gallina o caldo de gallina, gallina.
¿Ve? Oh, quiero pescado frito. Ah, hay una supresión, mira, en esta palabra. Ah, ya. Eso es dialecto en el aspecto fonético. El churre ganó la lotería. Churre, claro, en el norte del Perú para niños se dice churre. En el sur decimos corito, ¿no? El corito ganó la lotería. Este mismo término, churre, mira, tiene otro equivalente en México, ¿no? Chavo. El chavo ganó la lotería. En Venezuela, el chamo. ¿Ve? El chamo. Ah, podemos decir el chaval. Ah, mira, esto sería a nivel de léxico, ¿no? A nivel de léxico. Eso es dialecto. Viajó en guagua. Ah, pero si lo lee un peruano no se extraña, pero ¿cómo que viajó en guagua? En Centroamérica, el término guagua se refiere a un medio de transporte, ¿no? Pero en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, guagua se refiere a un recién nacido. Ah, esto es dialecto en el aspecto semántico, ¿no? Donde varía el significado de la palabra. ¿Eh? Y ese cambio se da por una cuestión geográfica, por una cuestión regional, ¿no? Eso es dialecto. A eso se llama la variante diatópica. Diatópica o variante regional, variante geográfica. Bien, veamos otra variante, otra variación lingüística. El sociolecto. Respecto al sociolecto o variante diastrática, variante diastrática por estrato, ¿no? Esto se relaciona pues con el nivel sociocultural del hablante, con el nivel de instrucción de la persona, ¿ya? Y dentro del sociolecto pues nos va a permitir diferenciar niveles de la lengua, ¿no? Pues tenemos un nivel subestándar, estándar y superestándar, ¿no? Respecto al subestándar comprende aquellas formas vulgares, ¿no? Las jergas, ¿no? Lo popular. En el estándar tenemos lo coloquial, lo familiar, lo académico. En el superestándar tenemos la forma culta, ¿no? La forma literaria, la forma científica. Bien, a ver, para hacer referencia a estos niveles con algunos términos, citamos a Juan Pérez, que estaba tan chihuán, ¿no? Estaba tan chihuán, para usar un lenguaje popular, ¿no? Chihuán, estaba tan pobre, estaba tan paupérrimo, un cultismo, ahí tenemos un cultismo, ¿no? Estaba tan chihuán, estaba tan pobre, tan paupérrimo, que no tenía ni tabas, que no tenía zapatos, ¿no? Zapatos, no tenía zapatos, que no tenía calzados, ¿no? Calzados, ¿ve? Que hasta, que hasta su agarre, ¿no? Que hasta su agarre, a ver, podemos decir que hasta su novia, podemos usar por aquí un equivalente, su consorte, ¿no? Le negó un chape, ¿no? Le negó un beso, estándar, ¿no? Digamos, le negó un beso, súper estándar, podemos decir, le negó un ósculo, ¿no? Un ósculo. Entonces, esto corresponde a sociolecto o la variante diastrática, ¿no? Diastrática. Bien, otra variante para acotar por ahí como dato, la variación funcional, la variación diafásica. Ahora, la variación diafásica, la variación funcional, se relaciona con la situación comunicativa. En este caso, ya depende de la persona cómo maneja, ¿no? El lenguaje teniendo en cuenta el contexto. Esto específicamente tiene que ver con el registro, ¿no? Un registro formal o un registro informal. Ya, ¿cómo esto lo podemos evidenciar? Mira, en un diálogo entre amigos, ¿no? Pues usamos un registro informal, ¿no? Un registro informal. Eso es la variante diafásica.
Pero digamos, si tenemos que hacer una exposición, ¿no? Ya eso es un contexto académico, ¿no? Pues en ese caso usaremos de forma clara, ¿no? Evitando ambigüedades, ¿no? Esto corresponde a la variante diafásica ya cuando usamos la lengua, ¿no? Teniendo en cuenta la situación, depende del lugar, depende con quién o con quiénes nos estamos comunicando. Así es. Bien, chicos, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta sesión. Recordándote que el día del mañana tienen recuperación de clases que corresponden al día del lunes. Los ejercicios complementarios estaremos subiendo a la plataforma para que puedas reforzar. Bien, chicos, muchas gracias. Se cuidan.